entendió que era una cuestión personal y que no podíamos entrar en esa esfera íntima de la persona, porque por supuesto que podía generarles algún tipo de discriminación. Entonces, también recordarán hace un tiempo que cuando íbamos íbamos al Seguro Social a que nos diera una incapacidad, en la incapacidad decía el motivo por el cual nos daban la incapacidad. Bueno, es que se va de incapacidad 3 meses, por un mes, por un juanete que le salió. Y entonces llegabas con tu incapacidad, la ponías en el escritorio de recursos humanos, no faltaba quien se sentaba en el escritorio de recursos humanos y después se enteraba media oficina por qué te había sido de incapacidad. A lo mejor aquí nunca pasó, ¿no? Me han contado que pasaba en algunos otros lugares. ¿Y qué hacía? Nos ponía en riesgo de una discriminación, nos hacía sujeto de burlas en algunos casos. Por eso ahora, desde el IMSS, cuando nos da la incapacidad, solo dice, tienes una incapacidad por X número de días. Y ya no dice el motivo. Ni tampoco nuestro patrón tiene que saber el motivo. Si ya una institución facultada nos da la incapacidad, ya es suficiente. No tenemos nosotros por qué saber otro dato, porque es un dato personal. A lo mejor a mí no me gustaría, o me daría pena, temor, miedo, lo que quieras, que los demás sepan de que me enfermé, ¿vale? Y no tenemos por qué saberlo. Siguiente. También datos, que es algo interesante, datos sobre procedimientos administrativos. La información relativa a una persona que se encuentra en un proceso administrativo seguido en forma de juicio, ya sea en materia laboral, civil, penal, fiscal, administrativa o cualquier otra rama del derecho, es un dato personal que tampoco podemos estar publicando. ¿Por qué? Y vean que incluso aumenta la categoría a medio. Los organismos que ejerzan ese tipo de procedimientos, tenemos que cuidar los nombres de las personas involucradas. ¿Cuándo? Mientras esté en proceso. ¿Por qué? Porque imagínense que me levantan un proceso y es un testimonio falso y resulta que ya todo el mundo me inculpó por haberme robado una laptop. Y ya se dijo que yo ya soy el culpable. Y a la mera hora resulta que aparece quien la tenía. Entonces, ¿qué estamos haciendo? Ya crucificamos a una persona, señalamos, porque también así somos, señalamos, juzgamos, criticamos a alguien que es inocente. Entonces, mientras dura el proceso, por eso incluso habla la ley de cualquier rama, laboral, civil, penal, cualquiera, mientras dura el proceso, esa información es personal. Eso sí, ya una vez que se determina si eres o no eres culpable, ahí sí, incluso también la ley exige que publiquemos los funcionarios sancionados. Pero hasta en tanto se agoten todos esos mecanismos legales y se determine si una persona es culpable o inocente. ¿Vale? Algo que nosotros creo que no manejamos mucho, pero también son datos personales, pues los movimientos migratorios, ¿no? A lo mejor alguna institución de asistencia social sí lo pueda utilizar. La información relativa al tránsito de un país, es decir, su información migratoria, es un dato personal, ¿no? A lo mejor llegan inmigrantes a un albergue, se toman sus datos, bueno, esa situación sí es un dato personal y hay que resguardarla. Los datos biométricos, ¿cuáles son estos? Pues nuestra huella dactilar, si hubiera una prueba de ADN, la geometría de mano, incluso ya aquí también se manejan software de reconocimiento facial, una lectura de retina, todo eso son datos personales, que también vean que aquí ya cambia a alto. ¿Por qué? ¿Les ha tocado ir a alguna institución bancaria donde con su huella dactilar tienen acceso a los fondos de su cuenta? Ya también hay. Entonces, por supuesto que imagínense lo delicado que es que con solo poner el dedo, pues pueda tener acceso a mi cuenta. Por eso es que suben a un nivel alto. Y es que tenemos que protegerlos con mayor medida. De hecho, nosotros, por ejemplo, aquí en la CEPIPLAN, cuando llegamos y checamos nuestro registro de asistencia ya con huella, esa huella que está ahí solo es usada para fines de control de asistencia. Y nuestro sistema de datos es exclusivo para eso. No habría, caeríamos en una total ilegalidad si usáramos ¿cómo se llama? Todo el registro de las huellas para un fin ajeno a la justificación de asistencia. No se debe, y nuestro sistema así lo permite, y nosotros debemos estar tranquilos, porque ni siquiera el software del checador es compatible para explorar o sacar los datos dactilares a otro software. No lo tiene, se queda solo en la cuantificación. Pero si hay datos que pudieras dejar aquí la huella y se va a otro tipo de programas. En el caso del de la CEPIPLAN no ocurre así. Siguiente.
Ahora, ¿dudas en esta categoría de datos? ¿Hay algún otro dato que ustedes hayan escuchado y que no sepan en qué categoría acomodarlo? El doctor me pidió que les pusiera examen al final, ¿no? Pues ahí vamos a ver si estaba todo claro. Ahora, algo que nos aparece importante también es determinar, ya que sabemos qué es un dato, cuáles son, cómo los clasificamos, el nivel de protección que tienen, también es importante que conozcan las figuras de autoridad. ¿Por qué? Porque nosotros somos o ejercemos parte de las figuras de autoridad. Y entonces, en materia de datos personales, vamos a hablar del titular de los datos. ¿Quién va a ser el titular de los datos? Pues esa persona física a la que le corresponden los datos. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros somos los titulares de nuestros datos personales. Y que aquella persona que viene a participar en un comité de Contraloría Ciudadana, esa persona es titular de sus datos. Aquel usuario que viene a pagar sus derechos vehiculares es titular de sus datos. Y también aparece la figura del responsable. ¿Quién es el responsable? Pues va a ser cualquier sujeto obligado que decide y determina los fines, medios y cuestiones relacionadas al tratamiento de los datos. En este caso, la Secretaría de Finanzas, puede ser la Contraloría General del Estado, ambos son responsables del manejo de los datos de los titulares y por ende todo el personal que tenga contacto con esos datos. Es decir, nosotros somos responsables de los datos personales. Y desde ahí ya el nombre nos está generando hasta miedo, ¿no? Ya nos está diciendo, oye, tú eres responsable del uso de los datos de los titulares. Y aparece también la figura del encargado. ¿Quién es el encargado? Pues va a ser cualquier persona física, jurídica, pública o privada, ajena a la organización, es decir, ajena a la oficina, a la entidad, a la dependencia, pero que maneje datos personales. Para que nos quede claro en qué ejemplo puede aplicar la figura del encargado, sería ahorita justo con el tema de la pandemia. Al principio hubo dependencias o entidades, secretarías de salud, que no contaban con las pruebas suficientes y entonces subrogaron el servicio. Es decir, contrataron, por ejemplo, laboratorios para que ellos tomaran las pruebas. Pero al final tú ibas a la institución de salud y te mandaba con otro al que le ibas a dar tu nombre, tu teléfono, tu fecha de nacimiento y tú si eras positivo o no en COVID. Esa persona, ese laboratorio particular que se contrató o que se generó una relación, va a ser la figura de encargado. ¿Por qué? Porque esas entidades no son parte del responsable. Pero bueno, la ley les entiende una obligación de encargado. ¿Para qué es importante identificar si eres titular, responsable y encargado? Para fines de responsabilidad. Al final de cuentas, en caso de una vulneración de datos personales, el responsable es el que va a asumir las consecuencias. Nosotros, cuando vulneramos los datos personales, estamos afectando, en este caso, a la CEFIPLAN. Y ya después se inicia un procedimiento para individualizar la sanción. Pero de entrada, a la que van a catalogar, a la que van a denunciar y a la que van a boletinar, es a la CEFIPLAN. En el IBAI, cuando se hace una denuncia por incumplimiento o violación de un dato personal, sesionan los comisionados y determinan la sanción. Y la sanción dice, se sanciona a la Secretaría de Finanzas por el mal uso de datos personales. Y de entrada eso es lo que va a aparecer. Y adentro de la Secretaría de Finanzas, pues tendremos que ir viendo si el secretario hizo lo suyo, si el director, hasta dónde llegó la vulneración de datos. Porque quiero decirles que la vulneración puede llegar hasta aquel analista, hasta aquella persona que en el oficio lo recibió, le tomó una foto con el celular y lo publicó. Entonces, no hay que nadie nos salvamos. ¿Por qué? Porque todos caemos en el cuadrito de responsables. ¿Seguimos? Ahora es importante entonces que conozcamos que en materia de datos nos van a regir, y esta es la parte medular, nos van a regir principios y deberes. En materia de datos personales nos rigen 8 principios y 2 deberes. ¿Qué es esto? Pues bueno, el derecho a la protección de los datos se sistematiza, como ya les decía, a través de 8 principios y 2 deberes, los cuales se traducen en tareas asignadas a los responsables de su tratamiento y a su vez en derechos para sus titulares. El primero de los principios va a ser el principio de licitud. ¿Qué quiere decir este principio de licitud? Que si yo voy a pedir un dato personal, es porque tengo la atribución o facultad expresamente conferida en una norma para pedirlo. ¿Qué quiere decir?
Si yo, por ejemplo, hoy estamos haciendo una lista de asistencia y les pedimos su afiliación partidista, ¿tenemos atribuciones para hacerlo? No las tenemos. Por lo tanto, no puedo ponerla, no puedo solicitarla, no puedo ni siquiera tener ese dato personal porque no tengo un sustento legal para pedirlo. Que es muy diferente si yo estaría trabajando para una empresa privada, porque en la empresa privada yo puedo pedirles lo que yo quiera, ya dependerá de ustedes que me entreguen esa información. La mayoría de nosotros usamos redes sociales y en la red social pues nos piden datos y nosotros sabemos qué tanto llenamos, o si no me conviene ni siquiera sigo en esa red, qué tanto publicamos. Entonces es importante que nosotros, volviendo al escenario público, solo pidamos datos que expresamente la ley nos permita tener. Por supuesto que si estoy en una dependencia de asistencia social, a lo mejor tu ingreso, si me es útil para determinar si eres o no beneficiario, tus dependientes económicos, pero si yo estoy en Cefiplan, en un tema de Contraloría Social, por ejemplo, a lo mejor no tengo por qué tener el ingreso de los integrantes, ¿no? Puede darse el caso, a lo mejor el caso lo pida, pero generalmente no es indispensable, por lo tanto, al no tener la licitud, no lo pido. Segundo principio es la finalidad. ¿Qué quiere decir esto? Que la finalidad para la cual yo voy a pedir el dato personal tiene que ser concreta, explícita, lícita y legítima. Es decir, ¿para qué voy a ocupar tu dato personal? ¿Vale? Por eso es que les decía que a veces es necesario hacer modificaciones a nuestros sistemas, porque en el sistema nosotros le decimos a las personas para qué vamos a ocupar los datos que nos dan. Pero si por alguna razón la finalidad cambia, nosotros tenemos que hacer todo el procedimiento para modificar nuestro sistema y decirle al ciudadano, oye, también el dato que me diste lo puedo ocupar, como les planteaba en el ejemplo y lo que nos trajo aquí, para publicarlo en una red social. Entonces, si mientras yo le diga a las personas la finalidad completa, ya en ese momento yo puedo hacer uso de esos datos personales. La tercera es la lealtad. Es decir, que nosotros no debemos ocupar medios fraudulentos o engañosos para que nos den los datos personales. Y esto es algo que ha sido ya muy perseguido, sobre todo en el ámbito privado. Cuando te llaman y te dicen, oye, hablas tú y dame tu tarjeta y dime tus cosas, estamos soltando nuestros datos personales. Ahí, ¿para qué? No, es que estoy actualizando mi base de datos. No, ¿tu base de datos de qué? Pero por supuesto que hay personas que caen en esas trampas, reciben una llamada, les hablan del banco y al final ni eran del banco y lo único que hicieron es sacarle sus datos personales y hacer un fraude. Entonces por eso nos debe de servir que nosotros no vamos a pedir un dato engañando a la persona, ¿vale? Pasó mucho y hubo muchas denuncias en campaña, por ejemplo, porque se pedían datos personales diciendo que se iban a incorporar a un padrón de beneficiarios para X partido. Realmente no fue así, y realmente lo que querían pues, era hacer estadísticas, tratar de ver si estaban o no estaban en un programa social, pero por supuesto que nunca fue para lo que se les estaba pidiendo el dato. Por lo tanto, ¿qué se hizo? Se violó el principio de lealtad. Se hizo un medio fraudulento para obtener sus datos. Nosotros no tenemos que utilizar medios fraudulentos. La ley nos exige ciertos requisitos, simplemente hay que pedirlos. Ahora, el punto 4, el principio 4 nos marca el consentimiento. Aquí el consentimiento es lo que nos va a dar la clave para muchas cosas, y sobre todo porque la ley permite que el consentimiento, primero nos dice que deba ser libre, específico e informado. Y cuando decimos que el consentimiento tiene que ser informado, es que yo le voy a dar a conocer su aviso de privacidad. Si por ejemplo, yo tengo un aviso de privacidad donde se señala que te voy a pedir datos personales para un padrón y que lo voy a publicar en redes sociales, tu participación en el comité, está informado. Y tú como persona, como integrante de ese comité, ¿nunca te manifestaste? ¿Qué quiere decir? Ya me dijiste que sí. Porque aquí también nos habla, en esa parte del consentimiento dice que puede ser tácito o expreso. Tácito yo lo entiendo que si tú no me dijiste que no, voy a entender que sí. Eso es tácito. O expreso, hay ocasiones, por ejemplo, cuando nosotros tratamos con menores de edad, aquí sí la ley nos exige que el consentimiento sea expreso. ¿Qué quiere decir? Que ambos tutores de los niños, papá y mamá, tienen que firmarnos que aceptan que yo voy a utilizar la imagen de su hijo
para publicarla en una red social, para publicarla en un espectacular, para hacer un video promocional. Entonces, en el caso, cuando ustedes manejen imágenes de niños, tenemos que tener el consentimiento expreso de ambos papás, ni siquiera de uno o dos, ¿no? Porque a lo mejor el papá dijo que sí, la mamá dijo que no, y es la mamá la que nos viene a echar la bronca. Caso de menores de edad, los dos. Si por alguna razón no logramos tener el consentimiento, es cuando lo que se tiene que hacer en las imágenes, ¿saben qué se les hace a las imágenes de menores? Esta bandita aquí en los ojos, una carita feliz, es decir, se les pone algo que marque o que no permita que el niño se vuelva identificado o identificable, porque a lo mejor los pelitos paraditos, la boquita, eso todos, pero ya esta parte marca la diferencia con la cara. Incluso, no sé si han visto ustedes que en las notas periodísticas de mayores de edad, pero cuando son presuntos responsables por la comisión de un delito, cuando viene Jesús N., de entrada ya me quitaron el nombre, porque antes sí en la nota ponían el nombre completo del detenido. Ahora ponen, por ejemplo, Jesús N., y a la persona que detuvieron le quitan esta parte de los ojos. ¿Por qué? Porque como está en un proceso, se vuelve un dato personal, ¿vale? Entonces, bueno, es importante que nosotros tengamos el consentimiento perfectamente señalado, expreso o tácito. Si yo te avisé que ahí estaba el documento de aviso de privacidad y no lo consultas, ya es problema de la persona. Y eso es algo que nos pasa a nosotros. ¿A quién le ha pasado que ahorita con la tecnología de repente te inscribes a una red social, quieres abrir otra, y para evitar llenar todo el formulario te dice, ¿te quieres autentificar con Facebook? Ah, yo creo que sí porque ya no quiero llenar todo, le das que sí. Y nunca leímos el aviso de privacidad de esas plataformas. Y entonces todos nuestros datos se pasaron a otra plataforma y se pasan y se pasan y se pasan. Y después nos asombra que sepan nuestra fecha de cumpleaños, que sepan nuestros gustos, porque además llenamos, me gusta el deporte, me gusta el café, me gusta la playa. Oye, ¿por qué me aparecen promociones para ir a Cancún? Pues porque tú le dijiste que te gusta la playa, ¿no? Entonces, son muchas cosas que yo les aseguro que aquí no hay nadie que haya leído el aviso de privacidad de Facebook, donde todas nuestras imágenes ya se las regalamos a Facebook, donde las puede compartir con otras plataformas. Pero, bueno, ¿qué nos va a decir si hoy lo quisiéramos denunciar? Yo te lo avisé. Y es más, hay ocasiones en las que esas páginas te dicen para que les des clic en acepto. Con toda honestidad, ¿cuántas veces no hemos aceptado sin leer? Pero bueno, como es algo público, digo privado, no hay tanto problema. El problema es al revés, a nosotros como entes públicos, a nosotros sí nos pueden sancionar. Por eso es importante el consentimiento que sea libre y informado. ¿Cuándo se informa? Cuando lo tengo publicado. ¿Vale? Y ya, y se entienden que todo es tácito, a menos que la ley sea muy concreta, y el caso más fácil es que sean menores de edad. Si no son menores de edad, nos vamos con consentimiento tácito. El siguiente principio es la calidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros también tenemos que tener cuidado en que los datos personales que recabemos y que en su momento utilicemos sean exactos, sean correctos, sean completos y estén actualizados. No caer en los errores de estar publicando directorios de funcionarios que ya no están o de personas que ya no están en el encargo. Así sea un directorio de un comité que lo tenga que publicar o lo tenga que dar a conocer, tengo que tener el debido cuidado que esté actualizado, porque si no también me puede ser sujeto de un tipo de procedimiento. Otro principio es la proporcionalidad. Nuevamente caemos en que tenemos que pedir datos que sean apropiados, que sean indispensables y no excesivos. No nos llenemos de información que no tenemos atribución, pero que tampoco nos va a ser útil. El número 7 es de la información. ¿A qué se refiere esto? Bueno, pues que tiene que haber existencia o tiene que haber siempre ante un dato personal que recabe, tiene que haber un sistema de datos y tiene que estar contemplado en el aviso de privacidad. Yo no puedo recabar su nombre, su teléfono, si no tengo un aviso de privacidad que dice que se los puedo pedir y que además ustedes aceptaron que lo iba a pedir. ¿Vale? El siguiente es la responsabilidad. ¿Qué quiere decir? Que nosotros tenemos que adoptar e implementar medidas y políticas para la protección de los datos personales. Lo que estamos haciendo hoy es un ejercicio de responsabilidad en materia de datos personales. ¿Por qué? Porque todos nos estamos sentando a revisar el tema, estamos destinando un par de horas de nuestro día
para repasar, para reafirmar y para conocer un poco y tener una herramienta que nos va a permitir pues evitar algún tipo de vulneración, porque muchas veces las cometemos por desconocimiento, pero en este caso es una responsabilidad y que también es una obligación. La Secretaría de Finanzas también tiene la obligación de que se den este tipo de capacitaciones, por eso a través del servicio público generalmente ofrecemos talleres de capacitación, pero en este caso, ante una necesidad, pues por supuesto que es muy útil sentarnos con las personas que lo pueden ocupar. Siguiente. Y también nos vamos con los deberes. Decíamos que tenemos 8 principios y 2 deberes. Y el deber número 1 es el deber de la seguridad. ¿Qué quiere decir? Que estamos obligados a establecer y mantener medidas de seguridad administrativas, físicas y técnicas. Cuando nosotros llegamos a la Secretaría ya en diciembre del 2018, nos dimos cuenta que en un área donde manejaban expedientes de contribuyentes, por la propia necesidad y situaciones, los expedientes estaban sobre los escritorios. Y entonces tú podías pasar y estaba el expediente abierto con su RFC, con sus identificaciones, con sus declaraciones. Cuando vimos esa situación detectamos que era un riesgo porque cualquiera podía subir, con su celular le tomas una foto y entonces te estás llevando tal contribuyente que cuánto gana, cuáles son sus teléfonos, y no faltaba la posibilidad, porque nunca se dio, la posibilidad de cometer algún tipo de fraude o una extorsión. Entonces por eso se recomendó y se hizo ese procedimiento de algunas áreas que se están modificando su mobiliario, motivado entre muchas cosas por esto, porque aquellas áreas que manejen datos personales tienen que tener medidas estrictas, aunque sea un cajón con llave. Si voy a estar, estoy ocupando, evidentemente estoy ocupando el expediente, lo termino y lo guardo, de tal manera que no esté a la vista de los demás. ¿Por qué? Por una obligación, por un deber de seguridad que nosotros tenemos que tener en concatenación con nuestro segundo deber, que es la confidencialidad. Tenemos que establecer mecanismos concretos que nos ayuden a determinar o que todas aquellas personas que intervengan en el tratamiento de datos personales guarden la confidencialidad, que no lo anden mencionando, que no lo anden señalando, ¿vale? Y se les platica siempre, oye, tú manejas datos personales, pues no los andes divulgando, o sea, guarda esa secrecía, ¿no? Que a veces no pasa, pero bueno, es nuestro deber. ¿Hasta aquí cómo vamos? ¿Tengo que hacer break? Bien, entonces siguiendo con el programa, me habían dicho que les damos unos minutos para que se estiren. ¿Ustedes nos dicen cuántos? 10 minutos, los invitamos a tomar un cafecito y las A ver si ya está, ¿qué tal si no está? Y regresamos. A ver, vamos a ver si ya está el café, si no, ni para salir a enfriarnos. ¿Ya? Bueno, si quieren 10 minutitos para que se estiren.